Bueno, hoy vamos a empezar a analizar la dinámica de rotación. Hasta ahora nos hemos concentrado en analizar el movimiento traslacional de los cuerpos en general, siempre aplicando lo que conocíamos como modelo de partícula, que vimos en las clases pasadas que podíamos justificar desde considerar que toda la masa del cuerpo estaba concentrada en un punto que llamamos posición del centro de masa del cuerpo. Pero sabemos que hay otros tipos de movimiento que pueden realizar los cuerpos diferentes a los de la traslación, y es lo que vamos a empezar a analizar a partir de hoy. Imaginémonos una barra apoyada sobre una mesa, ¿no? Una barra que está apoyada sobre la mesa, vamos a suponer que no hay roce entre la barra y la mesa para hacerlo más sencillo, y aplicamos dos fuerzas, F1 y F2, iguales y opuestas en el centro de masa de la barra, una por arriba y una por abajo. Está claro que la fuerza neta sobre la barra va a ser cero, va a ser nula, por lo tanto no va a haber aceleración del centro de masa y no vamos a observar ningún movimiento de la barra. Y esto es un poco la situación que veníamos analizando siempre. Nosotros a las fuerzas que aplicábamos a un objeto, en general, como estábamos pensando a nuestro objeto como una partícula, la estábamos aplicando en el centro de masa del cuerpo. Cuando dos fuerzas iguales y opuestas se aplicaban sobre el cuerpo, no había forma de generar ningún movimiento porque la fuerza neta que se estaba aplicando era nula. Pero si ahora nosotros dejamos de considerar a los cuerpos como partículas y empezamos a tener en cuenta sus dimensiones, su forma, su extensión en el espacio, estas fuerzas no necesariamente deberían aplicarse en el centro de masa. Entonces, si yo tengo una barra, podría aplicar una fuerza en un extremo y la otra fuerza en el otro extremo. Está claro que no cambia la situación en cuanto a la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas externas sobre el cuerpo sigue siendo cero, porque F1 y F2 son dos vectores iguales y opuestos, su suma me da el vector nulo. Con lo cual, como la sumatoria de fuerzas externas vimos que era igual a la masa total por la aceleración del centro de masa de un sistema de partículas, la aceleración del centro de masa va a seguir siendo cero, o sea, no va a haber desplazamiento del centro de masa. Pero no hay que ser muy imaginativo para darse cuenta que la aplicación de estas dos fuerzas va a generar un efecto sobre el movimiento de la barra. Y de hecho lo que vamos a observar es que la barra va a girar, aunque su centro de masa no se mueva. Su centro de masa va a permanecer en reposo porque la aceleración del centro de masa será cero, pero va a haber un efecto de estas dos fuerzas sobre el movimiento de la barra. Y estaremos ahora generando un nuevo tipo de movimiento, que sería el movimiento de rotación. Estos movimientos de rotación, para analizarlos, se nos va a simplificar bastante si pensamos que los objetos son cuerpos rígidos. Cuerpo rígido es un cuerpo que no es deformable, o sea, las posiciones relativas de todas las partículas que componen el objeto van a permanecer constantes durante el movimiento. Después por ahí vamos a relajar un poquito esta condición, pero en principio vamos a considerar eso. Entonces vamos a empezar a analizar ahora un poco esto, la capacidad que puede llegar a tener una fuerza de generar una rotación sobre un cuerpo. Entonces para eso primero vamos a introducir un par de conceptos. El primero va a ser el concepto de torque de una fuerza o momento de una fuerza, también lo van a encontrar en algunos libros como momento de una fuerza, que va a estar asociado con la capacidad que tiene una fuerza de generar la rotación sobre un cuerpo. Y la experiencia nos dice que la capacidad que tenga una fuerza de generar rotación va a estar relacionada con una cantidad asociada con la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje respecto al cual el cuerpo puede girar. Para entenderlo más claro, todos estamos acostumbrados con la experiencia de abrir una puerta. Y sabemos que los picaportes de una puerta están siempre en el extremo más alejado de la bisagra de la puerta. ¿Y por qué eso? ¿Eso es caprichoso? ¿Es una cuestión estética? ¿Es diseño? ¿Es una moda? Bueno, por experiencia sabemos que si nosotros queremos abrir la puerta, lo más fácil es empujar la puerta por el extremo más alejado de la bisagra. Cuanto más cerca yo realice la fuerza del punto de acción de la bisagra, más difícil me va a hacer generar la rotación de la puerta. De hecho, si yo quiero abrir una puerta empujándola de la bisagra, por más grande que sea la fuerza que yo haga, no la voy a poder abrir. Entonces,
un poco de la experiencia ya nos podemos dar cuenta que hay una relación entre la capacidad que tiene una fuerza de generar una rotación y esa distancia perpendicular entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje respecto al cual queremos que el cuerpo gire, en este caso la puerta. Eso se conoce como brazo de palanca. Entonces miremoslo en este ejemplo un poco más arbitrario. Tenemos un cuerpo con una cierta forma, cualquiera. Yo aplico una fuerza, el cuerpo puede girar respecto del punto O. Entonces imagínense que acá tiene un agujerito y hay un clavo puesto con lubricado de forma tal, un eje de rotación respecto al cual puede rotar. Puede ser un clavito que le permite rotar libremente. Entonces la capacidad de esta fuerza F para generar una rotación, siempre y cuando la fuerza no pase por el punto O, si la fuerza pasa por el punto O, está claro que la fuerza no puede generar rotación, ¿no? Si la fuerza está en esta línea de acción, o en esta línea, o en esta, si la fuerza, la línea de acción de la fuerza pasa por el punto O, no voy a poder generar una rotación respecto del punto O. Y mayor va a ser la capacidad de la fuerza de generar una rotación, cuanto mayor sea esta distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el punto respecto al cual queremos hacerla girar, o sea, el punto por el cual pasa el eje de rotación, respecto al cual el cuerpo puede girar libremente. Entonces vamos a definir el torque o el brazo de palanca como el producto entre el módulo de la fuerza y ese brazo de palanca. Cuanto mayor sea la fuerza, mayor va a ser el torque. Cuanto mayor sea el brazo de palanca, mayor va a ser el torque. Es decir, mayor va a ser esa capacidad de generar rotación de la fuerza. Ahora miremos la construcción esta que hicimos, ¿no? Este es el vector posición, que me marca la posición del punto de aplicación de la fuerza respecto al punto de rotación, lo llamado vector R, y esta es la fuerza. El ángulo entre ese vector posición y F es θ. Por lo tanto, este ángulo de acá también es θ, o sea que a B lo podemos escribir como el módulo de R por el seno de θ. Entonces al torque de la fuerza, o al momento de la fuerza, lo podemos escribir como el módulo de la fuerza por el módulo de la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el punto respecto al cual estamos analizando el giro, y el ángulo comprendido entre esos dos vectores, el vector posición y el vector fuerza. Y si recordamos la definición de producto vectorial, entonces podemos definir una cantidad vectorial para el torque y reescribir esta expresión que solamente me da el módulo en una expresión vectorial tal que el torque es el producto vectorial de R vector F. Entonces, si mirándolo ahora desde una perspectiva, este es el plano que estábamos analizando acá, este es el vector R y este es el vector F, si estos dos están contenidos en este plano celeste, el vector torque tendrá que ser un vector perpendicular al plano en el cual están contenidos los dos vectores que dan el producto vectorial. O sea que el torque que produzca la fuerza F va a ser un vector que en este caso va a estar saliendo del plano de esta hoja que he marcado acá. Vamos a definir una segunda cantidad que vamos a llamar momento angular. Entonces vamos a, en principio, definirlo para una partícula, para que sea más sencillo, después lo vamos a extender a un cuerpo rígido. Entonces supongamos que tenemos una partícula que se está moviendo en una cierta trayectoria, vamos a suponer, para hacerlo más sencillo, que se mueve en este plano también, de nuevo en el plano celeste, con una cierta trayectoria arbitraria que está marcada acá con esta línea. La partícula tiene una masa m, en algún momento en particular su velocidad será v, y la posición respecto a un punto arbitrario O va a ser r. Entonces vamos a definir el momento angular de la partícula de masa m y velocidad v respecto al punto O como el producto vectorial de r vector p. O sea, r vector p es la cantidad de movimiento lineal, o sea, la masa por la velocidad. A la masa la puedo escribir adelante y esto me quedará el producto vectorial, la masa por el producto vectorial r vector v. Fíjense que en el caso de un movimiento circular, si la partícula estuviera describiendo una trayectoria circular, r y v van a ser siempre perpendiculares.
Entonces, en general podemos definir una cantidad vectorial para la velocidad angular, tal que cumpla con esta relación. En general siempre hemos hablado de la velocidad angular como una cantidad escalar, pero uno puede definir una cantidad escalar, pero uno puede hablar de la velocidad angular como una velocidad vectorial, tal que su dirección va a ser perpendicular al plano en el cual se describe la circunferencia. Entonces el vector omega, el vector velocidad angular en este caso, con la regla de la mano derecha, si la velocidad tangencial es así, o sea, la velocidad angular gira en este sentido, va a ser un vector que sale de la hoja. Entonces podemos definir, en el caso de una partícula describiendo una trayectoria circular, el módulo de la velocidad del momento angular será mr por b, porque como r y b son vectores perpendiculares, el ángulo comprendido es 90, el seno es 1, y como la velocidad tangencial es omega por r, podemos reescribir esto como mr cuadrado por omega. Y si usamos la definición vectorial de la velocidad angular, podemos ver que el momento angular de una partícula describiendo una trayectoria circular se puede escribir de esta forma, como mr cuadrado por el vector velocidad angular. Es decir, que el vector velocidad angular y el vector L, el vector momento angular, en un movimiento circular son paralelos. Bueno, ¿de qué nos sirve definir esta cantidad que hemos llamado momento angular? Vamos a entender un poco la utilidad ahora cuando tomemos su derivada temporal. Fíjense qué pasa si derivamos este vector momento angular respecto del tiempo. Tomar la derivada respecto del tiempo implica derivar el producto vectorial R vector P. Entonces, para derivar un producto, lo que hacemos es aplicar regla derivada de producto. Será la derivada del primero, derivada de R respecto de T, por el segundo sin derivar, más la derivada, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Tengo que mantener el orden de los productos vectoriales porque acuérdense que el producto vectorial no es conmutativo. Ahora miremos este primer término. La derivada de R respecto de T es la velocidad. Y la cantidad de momento lineal es m por b. O sea, P siempre es paralelo a B. De forma tal que el producto vectorial entre estos dos vectores me va a dar el vector nulo, porque son dos vectores paralelos entre sí. O sea que de RRT vector P es 0. Por lo tanto, la derivada de L respecto de T será solamente el segundo término. R vector, la derivada de la cantidad de movimiento lineal respecto del tiempo. Ahora, la cantidad de movimiento lineal la derivada de la cantidad de movimiento lineal respecto del tiempo, vimos que era igual a la fuerza neta. ¿Sí? Era la forma original en la que Newton presentó su segunda ley. O sea que podemos escribir esto como R vector F, donde F es la fuerza neta actuando sobre la partícula. Ahora, justamente R vector F es lo que definimos hace un rato como el torque de la fuerza F respecto al punto O. Es decir, que podemos escribir a la derivada del momento angular respecto del tiempo como el torque neto que está actuando sobre la partícula, evaluados los dos, tanto el momento angular como el torque, respecto al mismo punto O. Una cosa importante para destacar es que tanto el torque como el momento angular, fíjense que lo estamos evaluando respecto a un punto arbitrario. Y eso va a ser importante tener en cuenta porque dependiendo del punto respecto al cual lo evaluemos, puede cambiar el valor del torque y el valor del momento angular. Cuando queramos relacionar la derivada del momento angular respecto al tiempo con el torque, tenemos que tener siempre cuidado de estar evaluando los dos respecto del mismo punto arbitrario. Si miran esta ecuación, bueno, van a ver que guarda mucha semejanza con la segunda ley de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton me dice que la fuerza neta es igual a la derivada de P respecto de T. Y acá lo que estoy teniendo es una expresión que me da el torque neto igual a la derivada de L respecto de T, a otra nueva cantidad que hemos definido como momento angular. Y esta va a ser fundamental para analizar los movimientos de rotación. Lo que se pueden imaginar que viene atrás de esta relación que hemos encontrado recién va a ser otra ley de conservación, porque hemos encontrado que el torque neto es igual a una cierta cantidad neta, es igual a la derivada de algo respecto del tiempo. Entonces, cuando esa derivada sea cero, es decir, cuando el torque neto
aplicado sobre una partícula sea cero, o sobre un cuerpo, eso va a implicar que la derivada de L respecto de t también es cero, lo cual implica que L es constante. Entonces esto nos va a permitir enunciar la tercera ley de conservación. Vamos a sumarla a la ley de conservación de energía mecánica, la ley de conservación de cantidad de movimiento lineal, que es la ley de conservación de momento angular. Y que dice que si el torque aplicado sobre un cuerpo es cero, entonces su momento angular se conserva. Los dos evaluados siempre respecto del mismo punto arbitrario. Veamos dos ejemplos sencillos en los cuales se satisface esa condición de que el torque sea cero, de que el torque externo sea cero. Que el torque externo sea cero significa que este producto vectorial tiene que ser cero. Entonces, una condición muy sencilla para que el torque sea cero es que la fuerza externa neta sea cero. Si la fuerza externa que se está aplicando es una partícula es cero, el torque va a ser cero, porque el torque es el producto vectorial R vector F. O sea, si F neta es cero, el torque neto va a ser cero. Entonces, para una partícula libre, para la cual la fuerza neta externa es cero, el momento angular tiene que permanecer constante. Entonces, imaginemos una partícula libre, entonces se está moviendo con una velocidad constante. ¿Sí? La partícula se mueve en esta línea con una cierta v que es constante en el tiempo. Una partícula de masa m, y calculemos el momento angular respecto a un punto arbitrario O que esté por acá. En cualquier lado. Yo lo puse acá, podría haber sido acá, acá. Uno puede calcular el momento angular respecto a cualquier punto en el espacio que quiera. Entonces voy a calcular el momento angular respecto a este punto arbitrario. La posición de la partícula respecto a este punto O arbitrario respecto al cual estamos calculando el momento angular será R. Y acuérdense que L es R vector P. O sea que será este vector R, producto vectorial M por B. O M R vector P. El módulo de L será M por R por B por el seno de θ, donde θ es el ángulo entre la línea de acción de R y B. Si lo tomamos en este caso, podemos ver que el ángulo va a ser este. En realidad el ángulo va a ser el complementario de este, pero como estamos calculando el módulo, nos sirve calcularlo con este ángulo de acá. El ángulo entre la línea de acción de la velocidad y el radio. Ahora, armemos este triángulo entre el radio, este cateto y este otro, que me determina la distancia perpendicular entre la línea de acción, la línea por la cual viaja la partícula y el punto O, y R seno de θ, lo podemos escribir como D. R por el seno de θ es el cateto opuesto, lo podemos escribir como D. Y fíjense que esto es constante, porque la masa es constante, la rapidez es constante, porque vimos que es una partícula libre que se mueve con velocidad constante, y D es constante, porque D me da la distancia perpendicular entre la línea por la cual pasa la partícula y el punto O. En cualquier punto que yo lo evalúe, D siempre me va a dar lo mismo. O sea que efectivamente el momento angular de una partícula libre podemos ver que es constante. Otra situación en la que vamos a observar que se satisface la condición de que el torque externo sea cero, es decir, que el momento angular de una partícula sea cero, es cuando actúan fuerzas centrales. Es decir, si F es paralela a R, el producto vectorial de R vector F va a ser cero. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con la fuerza de atracción gravitatoria. ¿Sí? Una fuerza central es una fuerza que pasa siempre por un punto fijo. Eso es lo que vamos a llamar fuerza central. En el caso de la fuerza de atracción gravitatoria es una fuerza central porque siempre pasa por el punto fijo ubicado, en este caso, en el centro del Sol, que es el cuerpo que realiza la fuerza sobre la Tierra. Cuando la Tierra está girando en una trayectoria elíptica alrededor del Sol, la fuerza de atracción gravitatoria siempre está dirigida desde el centro de la Tierra hacia el centro del Sol. Es decir, que la fuerza siempre pasa por este punto fijo que está en el centro del Sol. De manera que si queremos calcular el momento angular, el torque que realiza la fuerza de atracción gravitatoria sobre la Tierra, el producto vectorial de R vector F siempre me va a dar cero, porque son dos vectores paralelos. Es decir, que en el caso del movimiento de la Tierra alrededor del Sol,
al ser la fuerza central y su torque cero, el momento angular de la Tierra en el movimiento de rotación alrededor del Sol va a permanecer también constante. Vamos a ver después algunos ejemplos más de esta observación de momento angular con unas implicancias un poco más interesantes que esta que hemos analizado acá. Pero acá tenemos un par muy sencillos. Volvamos ahora a algo de lo que charlamos en la clase anterior, sobre el final de la clase, cuando analizábamos un sistema de partículas desde el sistema centro de masa. En ese caso vimos que podíamos escribir a la energía cinética de un sistema de partículas en función de dos términos. Uno asociado a la energía cinética del centro de masa y uno que asociamos a lo que llamamos energía cinética interna del sistema, que tenía que ver con el movimiento de cada partícula que contenía el sistema respecto al centro de masa. Cuando tenemos un movimiento puramente de traslación de un cuerpo, todas las partículas del cuerpo se mueven con la misma velocidad del centro de masa, por lo tanto ese término es cero. Pero en un caso de rotación eso no ocurre. En un caso de rotación, los movimientos, las velocidades tangenciales de cada uno de los puntos que componen mi cuerpo van a ser distintos de la velocidad del centro de masa del sistema, y en ese caso voy a tener un término asociado a esa energía interna. Entonces vamos a analizar el término de energía cinética asociado ahora a la rotación, asociado a ese término de energía cinética interna del que hablamos la clase pasada. Entonces, consideremos un cuerpo con una forma arbitraria compuesto por vamos a pensarlo como que ese cuerpo está compuesto por un montón de masas chiquititas. Es la suma de un montón de masas chiquititas. Yo acá dibujé una, m sub i, y el cuerpo está compuesto por un montón de masas chiquititas como esta. El cuerpo puede girar libremente respecto a un eje que pasa por este punto O, y vamos a suponer que está girando con una velocidad angular constante omega. La partícula m sub i entonces va a tener una posición r sub i y una cierta velocidad tangencial b sub i. La energía cinética entonces de esta partícula m sub i va a ser un medio de su masa por su rapidez al cuadrado. Si yo quiero ahora conocer la energía cinética completa de todo el cuerpo, lo que tengo que hacer es sumar sobre todas las masitas que componen a mi cuerpo. Entonces la energía cinética total, que le voy a llamar energía cinética ahora de rotación, va a ser la suma de todas las energías cinéticas de cada una de las masas que componen mi cuerpo. Es decir, la sumatoria sobre todos los i, sobre todas las partículas de un medio de cada una de las masas por su rapidez al cuadrado. Como el movimiento que está describiendo cada una de las masas es de rotación, yo puedo escribir su rapidez, su velocidad tangencial, como el producto de el radio de la circunferencia que está describiendo por la velocidad angular, ¿no? La velocidad tangencial, acuérdense que es RI por omega, donde fíjense que pongo subíndice para el radio, porque cada partícula estará describiendo un diferente radio. Una partícula que está acá tiene este radio, una que está acá tiene este radio, una que está acá tiene este radio, una que está acá tiene este radio. Entonces los radios dependen de cada una de las partículas, pero omega no tiene subíndice porque la velocidad angular es común a todas las partículas que conforman el cuerpo. Todas giran con la misma velocidad angular. Entonces puedo reescribir esto sacando factor común en medio, que lo voy a sacar acá adelante, y sacando factor común omega cuadrado, que lo voy a sacar acá atrás, y poniendo entre paréntesis la sumatoria. De forma tal que la energía cinética de rotación la escribo como esta expresión que está acá. Esta cantidad que queda entre paréntesis lo vamos a llamar momento de inercia del cuerpo I respecto al eje que pasa por el punto O. Y representa lo que se conoce como momento de inercia para un sistema compuesto por un conjunto finito de partículas. Entonces, el momento de inercia para un conjunto finito de partículas que componen un sistema será igual a la sumatoria sobre cada una de las partículas del producto de su masa por el radio de la circunferencia que esté describiendo al cuadrado. Entonces lo que me mide el momento de inercia, fíjense que es la distribución de la masa respecto al eje de rotación. Porque lo que está midiendo es, de alguna manera, cuánta masa hay a una cierta distancia. En este caso al cuadrado, es decir, que van a pesar, por esta forma que tiene, va a hacer pesar más a las partículas que tengan mayor
distancia al eje de rotación. De manera que podemos entonces escribir ahora a la energía cinética de rotación de una Podemos manera más ver que hay una compacta como un analogía medio muy de I grande por entre omega lo que era la cuadrado. energía cinética traslacional, un medio de mv Esto no es una cuadrado, nueva forma de y esta nueva energía, sino que este simplemente término de el término de energía cinética cinética un medio de asociado I a lo por que omega llamamos cuadrado. energía interna en Las la clase cantidades pasada. I y omega son En este caso análogas a particular la es masa y a energía la interna, velocidad. está El momento de asociado inercia es al el hecho de que el análogo a la cuerpo está masa, rotando la velocidad respecto angular a es un el eje análogo a la fijo. rapidez. Yo Entonces podría el tener en momento de algunos inercia lo casos podemos los pensar dos como una términos medida de la conviviendo, resistencia el que pone término un de objeto rotación y el término de a traslación cambios en su movimiento juntos. rotacional. Si yo tiro Así una como la masa pelotita lo en un veíamos como una movimiento parabólico resistencia y a le cambios hago en el movimiento girar sobre traslacional del su eje en objeto. el movimiento Hay una diferencia durante importante el que tenemos movimiento que tener en cuenta y parabólico, es que la entonces masa en es ese una, momento, en ese una cantidad momento tendré intrínseca de un una cuerpo, cierta mientras que el momento de traslación del inercia centro no, de porque masa, el una momento de energía inercia cinética asociada a la depende traslación del centro de masa del eje y un respecto al término de cual energía estemos cinética calculando asociado el a la objeto. rotación. Entonces veamos un ejemplo para entender un poco esto. Supongamos que tenemos un cuerpo que está compuesto por dos varillas cruzadas unidas en el medio por una masa m, m chiquita, m minúscula. En el extremo de esta varilla tiene dos masas, también m igual que esta, y en el extremo de la otra varilla tiene dos masas m mayúscula, diferentes. Las masas que están sobre el eje Y se encuentran a una distancia b del centro, y las masas sobre el eje X se encuentran en una distancia a, las dos en forma simétrica. Entonces, ¿cuánto vale el momento de inercia de este cuerpo? Bueno, no hay un valor único de momento de inercia, dependerá de que respecto a qué eje yo lo quiera calcular. Entonces, fíjense que podemos calcular muchos momentos de inercia. Vamos a calcular tres, los momentos de inercia respecto a los ejes principales de mi sistema de referencia. Respecto al eje X, respecto al eje Y y respecto al eje Z, que sería un eje que estaría saliendo del plano de la hoja. Entonces el momento de inercia, por definición, vimos que era la sumatoria sobre todas las masas de la masa por el radio al cuadrado que describe en un movimiento circular girando respecto al eje respecto al cual estoy calculando el momento de inercia. Entonces si yo lo calculo respecto al eje X, este es el eje X, lo que tengo que medir es la distancia desde el eje hasta cada una de las masas. Entonces fíjense que esta masa m grande y esta masa m chica, al estar sobre el eje, no contribuyen al momento de inercia, porque la distancia desde la masa al eje es cero. Entonces los términos asociados a estas tres masas van a ser cero, porque la distancia r es cero. O sea, el radio de giro de esas partículas respecto al eje que estoy calculando el momento de inercia es cero. Es decir, que estas tres masas no contribuyen al momento de inercia respecto del eje X. Solamente las masas que van a contribuir al momento de inercia respecto del eje X serán las masas m chica rojas que están acá y acá. Su valor de masa es m para esta y la distancia al eje de rotación, es decir, el radio de la trayectoria circular que describen cuando giran respecto al eje X es igual a b. Por lo tanto, el término asociado a esta masa de acá arriba será mv cuadrado y el término asociado a esta masa de acá abajo también será mv cuadrado. Es decir, que el momento de inercia de este cuerpo respecto al eje X es 2mv cuadrado. Si analizamos el momento de inercia respecto del eje Y, nos encontramos con algo parecido. Ahora, las masas m chica, ninguna contribuye al término, a términos en el momento de inercia, porque la distancia desde la masa hasta el eje de rotación es cero, es decir, que el radio de la circunferencia que describen cuando gira el cuerpo respecto al eje Y es cero, y solamente contribuyen las masas m grande, ubicadas a una distancia a. Por lo tanto, el momento de inercia, como las dos están ubicadas a distancias simétricas, será 2m grande por a cuadrado. Si calculo ahora el momento de inercia respecto a un eje que sale perpendicular de la hoja hacia arriba, la única masa ahora que no va a contribuir al términos de momento de inercia va a ser esta del medio de acá, porque el eje pasa por esa masa. Pero las otras cuatro sí. Entonces tendré m grande por a cuadrado para esta, m grande por a cuadrado para esta, m chica por b cuadrado para esta, m chica por b cuadrado para esta. El momento de inercia será 2m a cuadrado más 2m chica b cuadrado. Entonces, importante recordar, el momento de inercia mide la distribución de masas de un cuerpo respecto a un eje de rotación, pero ese eje de rotación es arbitrario y yo puedo elegir cualquiera. Yo podría calcular el momento de inercia respecto a un eje que pase por esta m grande también, ¿no? Como giraría si el cuerpo estuviera girando respecto a un eje
paralelo ahí, pero pasando por m grande. En ese caso m grande no contribuiría y estas tres y estas serían las que me darían contribuciones y términos en la expresión del momento de inercia del cuerpo total. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, recuerden siempre, si hay alguna duda, párenme y consulten. Yo no estoy viendo el chat, así que tienen que sí o sí activar el micrófono y escribirme. Y, perdón, y hablarme. Bueno, ¿qué pasa ahora si en lugar de tener, como en el caso de recién, masas puntuales distribuidas en el espacio, tengo un cuerpo rígido, o sea, un cuerpo extendido, continuo? ¿Cómo hago para determinar el momento de inercia de un cuerpo rígido continuo? Porque va a ser algo que nos interesa analizar a nosotros, la rotación de esos cuerpos, por lo tanto vamos a tener que conocer la expresión de momento de inercia. Bueno, en ese caso lo que hay que hacer es suponer que el cuerpo está compuesto por un montón un número muy grande de deltas m sub i y tomar el límite cuando delta m sub i tiende a cero, es decir, cuando el tamaño de cada una de esas pequeñas masas que componen el cuerpo tiende a cero. En ese caso, cuando querramos evaluar el momento de inercia de un cuerpo rígido y hagamos el límite de esa sumatoria se va a convertir en un integral. Es decir, que el momento de inercia de un cuerpo rígido será igual al integral de r cuadrado diferencial de m. En general va a ser más fácil calcular la integral en términos de volumen. De hecho es algo que ustedes ya saben calcular porque lo han hecho en análisis 2. Entonces, si el cuerpo tiene una densidad constante, o sea, la densidad es el cociente entre la masa y el volumen, y esto es constante, es decir, que la masa está distribuida uniformemente en todo su volumen, podemos definir o reescribir al diferencial de m como ρ por diferencial de volumen. Entonces hacer un cambio de variables en la integral y escribir la integral del momento de inercia como una integral de volumen de ρ r cuadrado diferencial de b. Entonces lo que deberemos hacer, lo que tenemos que hacer cuando querramos determinar el momento de inercia de un cuerpo rígido es evaluar esta integral de volumen. Dependiendo de la simetría del cuerpo, esta integral puede ser sencilla, puede ser difícil, complicada. No vamos a ponernos a calcular integrales de volumen ahora, eso lo hacen en el análisis y para eso le dedican bastante tiempo. Simplemente lo que voy a poner acá van a ser algunos resultados de evaluar esta integral para diferentes formas de volúmenes distintos. Por ejemplo, en el caso de un cilindro, si yo calculo el momento de inercia de un eje que pasa por el centro de masa del cilindro, es decir, por el centro de la circunferencia que forma su base, el momento de inercia será un medio de la masa total del cilindro por el radio al cuadrado. Fíjense que el momento de inercia de un cilindro no depende de la altura del cilindro, sino de lo que depende solamente es del radio y de la masa total que tenga, porque no importa qué tan alto sea, lo que importa es cómo está distribuida la masa respecto del eje. No importa que esté muy extendida para abajo o para arriba, lo que importa es la distancia del eje al punto donde está la masa. Por eso el L no es un parámetro en el momento de inercia. En el caso de una barra muy larga, donde L es mucho mayor que el radio, es decir, que podemos despreciar las dimensiones del radio, esto más que no es un cilindro, sino que es una barra. En ese caso, el momento de inercia que pasa por un eje por el centro de masa de esta forma es igual a 1 sobre 12 por la masa total de la barra por L cuadrado. En el caso de una esfera, el momento de inercia que pasa por un eje que pasa de un eje que pasa por su centro de masa será 2/5 de la masa total por el radio de la esfera al cuadrado. Entonces, de esta manera, bueno, si buscan en los libros van a encontrar un montón de momentos de inercia de cuerpos de formas más o menos simétricas. Cuando el cuerpo ya tiene una forma un poco más compleja, hay que evaluar la integral de forma numérica. Y existe un teorema que es bastante útil, que se llama teorema de Steiner o de ejes paralelos, que me permite calcular momentos de inercia respecto a ejes paralelos a ejes principales. Los ejes principales son los ejes que pasan por el centro de masa, ¿no? Entonces este es un eje principal porque pasa por el centro de masa del cilindro, este es un eje principal porque pasa por el centro de masa de la barra, este es un eje principal porque pasa por el centro de masa de la esfera. Supóngase que yo ahora a la barra la quiero hacer girar respecto de un punto acá en el extremo. Le hago un agujerito y le pongo un clavito y quiero que la barra gire respecto de este punto.
Entonces necesito conocer el momento de inercia. Ya vamos a ver un poquito más adelante por qué necesito el momento de inercia, pero supongamos ahora que la necesidad que tengo es esa. Bueno, debería evaluar la integral de nuevo, ahora respecto de este punto, ¿no? Me van a cambiar los límites de integración en ese caso cuando haga la integral de volumen. El momento de el teorema de Steiner me permite calcular ese momento de inercia de una forma más sencilla. El teorema de Steiner me dice que el momento de inercia de un eje paralelo a cualquier eje principal lo puedo calcular como el momento de inercia respecto al eje principal más la masa total del cuerpo por la distancia entre ejes al cuadrado. Entonces, si yo quiero calcular el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el extremo de la barra, será 1 sobre 12 ml cuadrado más m por d al cuadrado, que en este caso es L sobre 2 al cuadrado. Entonces, de esa manera, puedo calcular de una forma muy sencilla momentos de inercia respecto a ejes paralelos sin tener que volver a evaluar la integral esta. En un ejemplo más adelante lo vamos a aplicar. Entonces, lo que nos interesa a nosotros ahora es analizar cómo un torque neto tiene un efecto sobre un cuerpo rígido. ¿Cuál es el efecto efectivo del torque sobre el cuerpo rígido? Entonces, para eso vamos a primero hacer un análisis un poquito más sencillo y vamos a analizar el efecto de un torque neto sobre una partícula. La idea es tratar de buscar un análogo a la ley de Newton para la traslación, en este caso para la rotación. Entonces, supongamos que tenemos una partícula que describe un movimiento circular. La fuerza neta que está aplicada sobre esa partícula la voy a poder escribir en función de dos componentes. Acuérdense que en un movimiento circular podemos en general describir al movimiento en función de dos aceleraciones. En este caso vamos a escribir las componentes de la fuerza neta en la dirección radial y en la dirección tangencial. Entonces la sumatoria de fuerza neta en la dirección tangencial me va a dar igual a la masa por la aceleración tangencial, ¿no? La única componente que me provee aceleración tangencial va a ser justamente la componente tangencial de la fuerza. La componente radial me da lugar a lo que conocemos como aceleración centrípeta. Si yo calculo el torque respecto a este punto O, la única componente de la fuerza neta que me va a proveer torque va a ser justamente la fuerza tangencial, porque la fuerza radial, al ser paralela al R, al radio respecto al cual estoy calculando el torque, no va a generar torque, ¿no? Esto sería lo que vimos hoy como fuerza central. La componente radial se está comportando como una fuerza central, es una fuerza que siempre va a pasar por el punto O, por lo tanto no va a generar torque respecto del punto O. Entonces la única componente de la fuerza externa aplicada sobre la partícula que me va a generar un torque respecto de O va a ser la fuerza tangencial. El torque externo entonces que se está ejerciendo sobre la partícula será igual, en este caso el módulo, al módulo de la fuerza tangencial por R por el seno del ángulo comprendido. Ahora, el ángulo comprendido va a ser 90 porque siempre la fuerza tangencial es perpendicular al radio. Es decir, que esto va a ser 1. Y esto lo puedo escribir como masa por aceleración tangencial por el radio. Recordando que la aceleración tangencial es igual a alfa por R, ¿sí? Podemos reescribir esta expresión acá como masa por alfa por R. Lo que me queda acá, si junto estas dos radios, será la masa por el radio al cuadrado por alfa. Ahora, fíjense que más m por r cuadrado es el momento de inercia de esta masa respecto a este punto. Es la masa por el radio de la circunferencia que está describiendo al cuadrado. Es lo que definimos como momento de inercia para la masa iésima. Como en este caso mi sistema está compuesta solamente por una masa, este es el momento de inercia de esa partícula solamente. Es decir, que el torque neto para esta partícula lo puedo escribir como el momento de inercia de la partícula respecto al eje al cual está girando por la aceleración angular alfa de la partícula. Entonces llegamos a una expresión que fíjense que tiene una relación o una similitud muy grande con la segunda ley. En este caso para la rotación solamente de una partícula. El torque neto es el momento de inercia por la aceleración angular.
Recordamos la segunda ley, me decía que la fuerza neta era igual a la masa por la aceleración de la partícula. Entonces, en este caso estamos relacionando al torque neto que está actuando sobre una partícula con su velocidad angular. Y la constante que me relaciona a eso es el momento de inercia calculado respecto al mismo eje respecto al cual estamos calculando el torque. Entonces vamos a tratar de extender esto para un cuerpo rígido. Entonces vamos a pensar al cuerpo rígido como compuesto por un montón de diferencial de m, o sea, pedacitos de masa de diferencial de m de tamaño infinitesimal. Vamos a poner un sistema de ejes coordenados de forma tal que la dirección del vector velocidad angular sea perpendicular a este plano x e y, o sea, en la dirección z. La partícula está girando con una velocidad angular en esta dirección. Entonces, sobre este diferencial de m, la fuerza tangencial neta que está actuando va a ser una fuerza diferencial de Ft, y eso va a ser igual a la aceleración tangencial de la partícula por su masa, o sea, diferencial de m. Estoy escribiendo exactamente lo mismo que escribí hoy para una partícula, pero ahora para un diferencial de masa. Entonces la fuerza que está actuando es un diferencial de fuerza. Esta componente, como vimos, es la única de las fuerzas que me generan torque. Entonces, si yo quiero calcular el torque sobre este diferencial de masa, la única componente de fuerza va a ser el diferencial de fuerza tangencial. El diferencial de torque sobre ese diferencial de masa será el diferencial de F por R por el seno del ángulo comprendido entre el vector R y el vector F. Y como la fuerza tangencial siempre es perpendicular al radio, el ángulo será 90. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como el diferencial de fuerza por R por el seno de 90, que vale 1. Y esto va a ser igual a R por la aceleración tangencial por el diferencial de masa. Si tenemos en cuenta de nuevo la expresión que teníamos para la aceleración tangencial, alfa por R, podemos reescribir esto como alfa por R cuadrado diferencial de masa. Entonces, cada elemento va a tener una aceleración tangencial diferente. Esta aceleración tangencial va a ser diferente para cada elemento diferencial de masa que componga mi cuerpo. Pero va a ser la misma aceleración angular para todos, porque todo el cuerpo se acelera con la misma aceleración angular. Entonces, cuando integremos esta expresión sobre todo el cuerpo, la integral de este lado me va a dar el torque neto que está actuando sobre el cuerpo. La integral de este lado va a ser la integral de alfa r cuadrado diferencial de m. Pero alfa lo puedo sacar afuera de la integral, porque es constante para todos los diferenciales de m que componen mi cuerpo. O sea que la expresión del torque neto me va a quedar como alfa por la integral de r cuadrado diferencial de m. Si recuerdan esta expresión, es la expresión que teníamos para el momento de inercia de un cuerpo rígido, extendido, continuo, respecto a un eje que pasa por el punto O. O sea que podemos reescribir esta expresión como la sumatoria de torques externos actuando sobre un cuerpo será igual a su momento de inercia calculado respecto al mismo eje de rotación respecto al cual estamos calculando el torque por la aceleración angular, que es, como les decía, el equivalente de la segunda ley para la rotación. Entonces, como cuando tengo una fuerza neta sobre un cuerpo genera una aceleración del centro de masa del cuerpo, cuando tengo un torque neto actuando sobre un cuerpo generaré una aceleración angular respecto al eje al cual estoy calculando el torque. La constante que me relaciona esas dos cantidades será el momento de inercia, que también tengo que calcular respecto al mismo eje respecto al cual estoy calculando el torque total. Entonces fíjense que ahora nos aparece una condición nueva para el equilibrio de un cuerpo rígido. Cuando tratábamos con partículas, la condición de equilibrio para una partícula era que la sumatoria de fuerzas externas sobre la partícula sea cero. Eso me aseguraba que el centro de masa del cuerpo de la partícula estaba en equilibrio, por lo tanto la partícula estaba en equilibrio. Pero si ahora tengo un cuerpo extendido, no me alcanza con que la sumatoria de fuerzas sea cero para la condición de equilibrio. Lo que necesito además es que la suma de torques también me dé cero para que el cuerpo se encuentre en equilibrio y no se genere ninguna rotación respecto a un eje arbitrario. Vamos a ver un ejemplo después más adelante.
Volvamos entonces al ejemplo que vimos al principio de la clase, en el que teníamos una barra apoyada arriba de una mesa sobre la cual hacíamos dos fuerzas de igual módulo y sentido opuesto, las dos aplicadas en el centro de masa. Entonces, si planteamos las condiciones de equilibrio, claramente habíamos visto bueno, que la condición de sumatoria de fuerzas en el eje Y se iba a cumplir, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser cero, los dos módulos eran iguales, los sentidos opuestos, la suma es cero, y si ahora calculamos la sumatoria de torques que estas dos fuerzas realizan respecto al centro de masa de la barra, como las fuerzas actúan en la misma línea, en la línea de acción que pasa por el centro de masa, o sea, puedes decir por el punto respecto al cual estamos calculando el torque, los torques de cada una de las dos fuerzas van a ser cero y el torque neto que está actuando sobre la barra va a ser cero. Es decir, que se cumplen las dos condiciones de equilibrio que estamos planteando para un cuerpo rígido. Pero en la situación en la que las fuerzas están aplicadas de la misma manera, es decir, con los mismos módulos, dirección y sentido, pero en los extremos de la barra, es decir, cambiamos el punto de aplicación de cada una de las fuerzas, vemos que ahora se sigue cumpliendo la condición de equilibrio según la segunda ley, la sumatoria de fuerzas en el eje Y sigue estando cero, pero cuando calculamos la sumatoria de torques vemos que ahora esta sumatoria de torques no es cero. Si calculamos el torque de la fuerza 1, lo que tenemos que hacer es el vector R, producto vectorial por F1, y eso me va a dar el módulo de F1 por el brazo de palanca, que en este caso es el largo de la barra dividido 2, esta distancia que está acá. El ángulo comprendido entre estos dos vectores es 90, por lo tanto el seno de 90 me da 1, y este es el torque que produce la fuerza 1. La fuerza 2 va a producir un torque con el mismo signo, porque va a ser el producto vectorial de este R2 por F, el ángulo nuevamente entre el vector R2 y el vector F es 90 grados, por lo tanto el seno me da 1, el módulo del torque de la fuerza 2 será el módulo de F2 por el brazo de palanca que es también L sobre 2. Y eso será igual al momento de inercia de la barra por la aceleración angular. Entonces efectivamente vemos que tenemos un torque neto actuando sobre la barra, lo cual me va a dar lugar a una aceleración angular. La constante de proporcionalidad entre esas dos será el momento de inercia de la barra calculado respecto, en este caso, del eje que pasa por el centro de masa. Nosotros definimos el momento angular para una partícula. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de obtener una expresión del momento angular para un cuerpo rígido, que nos va a servir como analogía a la definición que hicimos de momento lineal. Entonces, nuevamente imaginamos que tenemos un cuerpo rígido con una forma arbitraria que está girando respecto a un eje en la dirección, en este caso en la dirección Z, que pasa por el punto O. Entonces podemos pensar a ese cuerpo como compuesto por una suma de masas infinitesimales diferencial de m. Si miramos lo que pasa con una de esas masas diferencial de m, estará describiendo una trayectoria circular de radio r con una velocidad angular omega. La velocidad tangencial de ese diferencial de m será esta b que está acá. De esa manera, el momento angular de este diferencial de masa en la dirección z, porque esa es la dirección que tiene L, vamos a calcular solamente la componente en z, que es la única componente que tiene el vector momento angular. El diferencial de Lz será, acuérdense que era el producto vectorial de R vector P, entonces tendremos el módulo de R, que es el radio de la circunferencia que está describiendo, por el módulo P, que es diferencial de masa por la rapidez, por el seno del ángulo comprendido, que en este caso va a ser 90 grados. El ángulo entre la dirección de R y la dirección de B es 90 grados porque son perpendiculares. Por lo tanto, esto me dará 1. De forma tal que si reescribimos o usamos la relación entre la velocidad tangencial o la rapidez y la velocidad angular, podemos escribir esto como R por omega, y el diferencial del momento angular en la dirección z de este diferencial de masa será r cuadrado por la velocidad angular por el diferencial de masa. Si lo que queremos es encontrar el momento angular de todo el cuerpo, lo que tenemos que hacer es integrar esto sobre todo el cuerpo. La integral me dará la componente en z del momento angular igual a la integral de r cuadrado omega diferencial de.
como omega es común para todos los elementos diferenciales de masa, puedo sacarlo fuera de la integral y esta integral será omega por la integral de r cuadrado diferencial de m. Esta integral que está acá, recuerden, es la definición que hicimos de momento de inercia para un cuerpo calculado respecto a un eje que pasa por el punto O. O sea que podemos reescribir esta expresión como que el momento angular en la dirección z es igual al momento de inercia calculado respecto al punto O, es decir, el punto por el cual pasa el eje respecto al cual estoy calculando el momento angular, por la velocidad angular. Entonces fíjense la similitud con la expresión que teníamos para la cantidad de movimiento lineal, que escribíamos como el producto de la masa por la velocidad de una partícula. En este caso, el momento angular será producto del momento de inercia, que es el análogo de la masa para la rotación, por la velocidad angular, que cumple las veces de la velocidad en el caso de la rotación. Entonces, con este resultado podemos repensar la ley de conservación de momento angular. Habíamos dicho que si el torque aplicado sobre un cuerpo era cero, entonces su momento angular se conserva. Entonces, si el torque neto que actúa en la dirección z sobre un cuerpo es cero, Lz, que es igual a I por omega, tiene que ser constante. Es decir, que el producto de I por omega en el estado inicial tiene que ser igual a I por omega en el estado final. Y fíjense que acá, a diferencia de lo que ocurría con la conservación de la cantidad de movimiento lineal, en la cual la cantidad por ahí que relacionábamos entre el estado inicial y el estado final de un sistema de partículas eran las velocidades, acá le hemos puesto superíndice inicial y final tanto al momento de inercia como a la velocidad angular. ¿Y esto por qué? Porque acuérdense que el momento de inercia no es una cantidad propia de un cuerpo, sino que depende, en principio, al eje respecto al cual lo que calculamos, y aparte me mide la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema respecto a ese eje de rotación. Entonces va a haber muchas situaciones en las cuales los sistemas que analicemos puedan redistribuir su masa durante un cierto movimiento. Y eso produzca un cambio en el momento de inercia del sistema o del cuerpo que esté analizando. Más allá de que sea un cuerpo rígido, algunas veces ciertos cuerpos rígidos o ciertos sistemas compuestos por conjuntos de cuerpos rígidos o partículas van a poder redistribuir su masa. Un ejemplo seguramente que ustedes habrán visto alguna vez es el de una patinadora, ya sea una patinadora sobre hielo o patinadora sobre patines, al momento en que realiza un giro. Cuando la patinadora empieza a realizar el giro, lo hace con los brazos abiertos, empieza a girar a una cierta velocidad y en algún momento junta los brazos, comprime sus brazos contra su cuerpo y uno observa que la velocidad de giro de la patinadora aumenta bruscamente. Cuando termina su ejercicio vuelve a abrir los brazos y su velocidad se vuelve a reducir. Entonces, ese es un caso concreto en el cual podemos experimentar o podemos ver la conservación de momento angular y en particular esta relación que tenemos acá. El sistema de estudio en nuestro caso será la patinadora. Podemos suponer que la fricción que experimenta con el piso es despreciable, por lo cual no va a experimentar ningún torque externo, con lo cual el momento angular del sistema, en este caso de la patinadora, tiene que permanecer constante. Inicialmente inicia con un cierto momento de inercia con los brazos abiertos y con una cierta velocidad angular, y cuando cierra sus brazos y los comprime contra su cuerpo, su momento de inercia cambia, porque la distribución de masa respecto al eje de rotación, que es un eje que pase por el centro de su cabeza, cambia. Y en este caso disminuye, porque al juntar los brazos tiene más masa más cerca del eje de rotación, por lo tanto el momento angular está disminuyendo. Eso implica que para que esta igualdad siga valiendo, la velocidad angular tiene que aumentar. Entonces de golpe la velocidad angular de la patinadora crece. Cuando vuelve a abrir los brazos, vuelve a la situación inicial y la velocidad angular disminuye. Y esto, bueno, es una lástima que tengamos que hacer este tipo de clases a distancia y no podamos estar en el laboratorio y yo les pueda mostrar algunas demostraciones muy interesantes que se pueden hacer con estas leyes de conservación y con el momento angular. Pero un experimento que ustedes pueden hacer, una experiencia que ustedes pueden hacer tal vez en sus casas, es si tienen una silla giratoria, pueden tratar de reproducir un poco esto que les estoy diciendo. Ponerse a girar en una silla giratoria con un par de libros en sus brazos, con los brazos junto al cuerpo, y en algún momento estirar los brazos de forma tal de tratar de redistribuir su masa respecto al eje de rotación, es decir, alejar masa del eje de rotación de forma tal que su momento de inercia aumente, y en ese caso ustedes van a experimentar una reducción muy notoria de la velocidad a la que están girando en la silla.
Si después vuelven a acercar los brazos, la velocidad angular va a volver a la velocidad que tenían inicialmente. Entonces, esto nos da algunos resultados y algunas aplicaciones un poco antiintuitivas de lo que uno se puede imaginar en situaciones normales. No son resultados que uno se pueda imaginar, pero que efectivamente suceden. Esta conservación de momento angular trae un montón de implicancias, incluso hasta en algunos casos tecnológicas. Seguramente muchos habrán oído hablar del giróscopo. El giróscopo es un aparato que nos permite definir una dirección preferencial en el espacio, básicamente lo que se compone de un disco que se lo pone a girar a una cierta revoluciones por minuto y está contenido dentro de un sistema que le permite girar en todas las direcciones del espacio. Entonces, una vez que uno pone ese sistema a girar, uno le imparte un cierto momento angular inicial y mientras no haya torques externos sobre ese sistema, ese momento angular se tiene que conservar. Como el sistema tiene la posibilidad de girar en todas las direcciones perpendiculares, cuando uno quiere cambiar la dirección del sistema, uno quiere inclinar el sistema hacia un lado o hacia el otro, lo que observa es una inclinación de ese disco para tratar de mantener el momento angular en la dirección inicial en la que estaba. Y este principio, muy importante, es el que se usa para muchos sistemas de navegación en aviones o en cohetes. No sería posible que existiera la navegación en un avión o en un cohete como la conocemos hoy en día sin la existencia de los giróscopos. Hoy en día incluso cualquier teléfono celular smart de los que tenemos nosotros tiene un sistema giroscópico electrónico que permite que el teléfono reconozca cuál es la dirección en la cual el teléfono está colocado. Hay otras aplicaciones o hay otros experimentos que uno puede llegar a hacer para entender un poco las implicancias que tiene la conservación del momento angular y las propiedades del momento angular. Muchos seguramente habrán jugado alguna vez o habrán visto alguna vez un trompo. En ese caso también podemos analizar ciertos comportamientos del momento angular. Si uno al trompo lo apoya sobre la superficie de la mesa y lo suelta, el trompo claramente se va a caer si no hace más nada. Pero cuando uno lo pone a girar y lo pone sobre la superficie de la mesa, observa que el trompo gira y se mantiene erguido, realizando un movimiento de lo que se conoce como precesión. Un movimiento en el cual su dirección va cambiando, su dirección de inclinación va cambiando levemente en el tiempo. Y ese movimiento de precesión es un resultado justamente del carácter vectorial del momento angular y de cómo el torque que se produce ahora no produce que el trompo vuelque, sino que la dirección del momento angular esté cambiando constantemente. Pero como ya hay un cierto momento angular impartido desde el momento inicial, esa cantidad de momento angular se quiere mantener constante. Entonces, por ahí los invito a ustedes a que vean en YouTube algunas demostraciones de este tipo. Van a encontrar unas cuantas. Hubiera sido más interesante poder hacer estas demostraciones en el laboratorio y que yo les muestre cómo se comporta el momento angular ante ciertas condiciones en las cuales seguramente uno se va a ver un poco sorprendido por algunas cosas que ve. Porque como les decía, son resultados un poco antiintuitivos que uno no se espera y se sorprende cuando ve qué es lo que pasa, ¿no? El ejemplo del trompo cuando uno lo analiza es un poco así, y hay otro ejemplo también que solemos hacer en el laboratorio, que les solemos mostrar, que es el de una rueda de bicicleta. Cuando uno pone una rueda de bicicleta a girar pasa algo parecido, ¿no? Si uno la apoya sin girar, la rueda de bicicleta obviamente no se va a mantener erguida y se va a caer hacia el costado por el torque que va a ser la fuerza peso cuando haya una pequeña inclinación respecto del eje vertical de la rueda, pero cuando uno pone a girar la bicicleta y la quiere sostener desde uno de los lados, la rueda se mantiene erguida y se empieza a producir este movimiento de precesión. Entonces es una experiencia interesante para que vean. Les recomiendo entonces que busquen en YouTube algunos ejemplos de esto para ilustrarse un poco más. Otro ejemplo también en el cual podemos apreciar el efecto que tiene la conservación del momento angular o el efecto vectorial del momento angular es en algunos deportes, por ejemplo en el rugby o en el fútbol americano, donde se juega con pelotas ovaladas. La forma en la que la pelota se pasa, si lo habrán notado, por ejemplo, el jugador de rugby cuando le pasa la pelota hacia otro del costado, lo hace generando un giro de la pelota sobre el eje que va en la dirección de la máxima longitud de la pelota, el eje mayor de la pelota ovalada.
Lo mismo hace un quarterback de fútbol americano. Cuando hace un pase con la pelota, lo que hace es impartirle un cierto giro en esa dirección, con un momento angular en la dirección del máximo eje de la pelota. Y eso lo hacen para darle mayor estabilidad al movimiento. El hecho de que la pelota tenga un cierto momento angular hace que cualquier torque que aparezca sobre la pelota genere solamente un pequeño momento de precesión alrededor de ese eje de rotación inicial que se le dio. De esa manera la pelota se mueve con mucha más estabilidad que si lo hiciera sin esa rotación inicial que se le imparte. Entonces, busquen algunos videos y cualquier cosa y cualquier pregunta que tengan al respecto me pueden escribir para después tratar de discutir los resultados que hayan visto y no terminen de entender. Para terminar entonces, les dejo esta tabla en la que hacemos un poco las equivalencias entre los movimientos de rotación y los movimientos de traslación. Hemos hablado de muchas cantidades muy similares en cuanto al concepto en el fondo que tienen, unas asociadas con el movimiento de rotación y otras asociadas con el movimiento de traslación. Entonces hablamos en particular de energía cinética, las estructuras de la forma de las expresiones de energía cinética, tanto de rotación como de traslación, son muy parecidas, un medio de I por omega cuadrado, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, lo que vemos es que el momento de inercia juega el papel de la masa en el momento de la rotación, mientras que la velocidad angular juega el papel de la rapidez en el movimiento de rotación. La condición de equilibrio que hemos planteado para la rotación es que los torques externos sean cero, la condición de equilibrio para la traslación era que las fuerzas externas sean cero. Podemos escribir la segunda ley de Newton en términos de la rotación, tal que el torque externo es la derivada de L respecto de t, y acuérdense que la expresión original de la segunda ley de Newton que habíamos visto era que la sumatoria externa de fuerzas era la derivada de P respecto de t. Es decir, que el momento angular juega el mismo papel que el momento lineal en el momento de rotación, en el movimiento de rotación. Y el torque juega el papel de la fuerza, ¿no? El torque neto juega el papel de la fuerza neta en el movimiento de traslación. También la segunda ley de Newton la podemos escribir de una forma alternativa, como que la sumatoria de torques en una cierta dirección es igual a I por alfa, donde I es una cantidad, como ya vimos, juega el papel de la masa en el movimiento de traslación, del movimiento de rotación. Hay una similitud muy grande entre lo que es el momento angular y la cantidad de movimiento lineal. El momento angular lo podemos escribir como I por omega, la cantidad de movimiento lineal la habíamos definido como M por B. De nuevo tenemos esa similitud, esa equivalencia entre la masa y el momento de inercia para cada uno de los dos movimientos. Y de estas ecuaciones tenemos los principios de conservación. Por un lado, la conservación del momento angular cuando el torque neto que actúa sobre un cuerpo es cero. Por otro lado, la conservación del momento, la cantidad de movimiento lineal cuando la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo son cero. Veamos entonces algunos ejemplos de ejercicios relacionados con todo esto que hemos estado viendo hoy. Entonces el primero que vamos a ver va a ser el de la barra giratoria. Tenemos una barra que está unida a un soporte que le permite girar respecto a un eje que pasa por el extremo de la barra. Entonces lo que queremos es determinar la aceleración angular que experimenta la barra de largo L y masa M, que puede girar libremente respecto de unos extremos cuando se la suelta, ¿no? Yo la estoy sosteniendo, la barra está en reposo, de golpe la suelto. Lo que va a experimentar la barra es una aceleración angular debido al torque que produce la fuerza peso. Hay una fuerza más actuando sobre la barra, que es la fuerza en el soporte, pero como esa fuerza está aplicada en el punto respecto al cual la barra puede girar, esa fuerza no va a realizar ningún torque respecto de este punto. Entonces la única fuerza que realiza torque respecto a este punto respecto al cual la barra puede girar es el peso. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la segunda ley para la rotación, la sumatoria de torques es igual a I por alfa. Entonces vamos a calcular el torque de la fuerza peso, que es la única fuerza. Eso va a ser el producto vectorial R vector F. R es el vector que va desde el punto respecto al cual estamos calculando el torque al punto de aplicación de la fuerza, ya que fíjense que si los graficamos acá, el vector R estaría así, es decir que el ángulo de R a la fuerza sería 270. Por lo tanto, el módulo del torque será el módulo de R, que es L sobre 2,
por el módulo de la fuerza, que es m por g, por el seno de 70. Como acá solamente me interesa el valor absoluto de la fuerza, o el valor absoluto del torque, voy a poner esto en barras de grado absoluto, pero podría darme negativo también y no cambiaré demasiado el ejercicio. Entonces el torque neto que experimenta la barra será L sobre 2 por m por g. Y esto va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces lo que tengo que calcular es el momento de inercia de la barra respecto a su extremo. Nosotros habíamos visto que el momento de inercia de una barra de longitud L y masa m respecto al centro de masa, es decir, si rotaba respecto a este punto, era 1 sobre 12 m sobre el ml cuadrado. Para calcular el momento de inercia respecto de este extremo, lo que voy a hacer es usar el teorema de Steiner, que me permitía calcular los momentos de inercia respecto a ejes paralelos a ejes principales. El teorema de Steiner me decía entonces que el momento de inercia respecto a un eje paralelo, un eje principal, era el momento respecto al eje principal, o sea, el eje que pasa por el centro de masa, más la masa por la distancia entre los ejes al cuadrado. En este caso la distancia entre los ejes es el largo de la barra dividido 2, por lo tanto el momento de inercia será el momento de inercia respecto al centro de masa, 1 sobre 12 ml cuadrado, más la masa total por la distancia entre ejes al cuadrado, es decir, L sobre 2 al cuadrado, L cuadrado sobre 4. Eso me da un tercio de ml cuadrado. Reemplazamos entonces en la segunda ley para la rotación y tengo que el torque total es igual a un tercio de ml cuadrado por alfa. Y de acá podemos despejar el valor de alfa. Alfa es 3g sobre 2l. Entonces esta es la aceleración inicial que experimenta la barra respecto, o el módulo sería en realidad de la aceleración angular que experimenta la barra cuando la suelto. Como les decía hoy, esto va a acelerar a la barra en sentido horario. Eso es lo que solemos definir con aceleraciones negativas. Por eso decía que podría darme un resultado negativo esta cuenta y eso no estaría mal. Pero yo estoy solamente calculando el módulo de esa aceleración angular. Pero el hecho de que la barra se acelere en el sentido horario implica que esa aceleración es negativa. Y si yo quisiera ver el vector aceleración angular, es un vector perpendicular a la dirección al plano en el que se acelera la barra, y en este caso, con la regla de la mano derecha por la dirección en la que se está acelerando, que es horario, veo que es un vector que apunta hacia adentro del plano de la hoja. Podemos calcular la aceleración tangencial del extremo de la barra. En ese caso la aceleración tangencial va a ser alfa por L, es decir, si multiplicamos esto por L, el valor de la aceleración tangencial de la barra es 3g sobre 2. Entonces fíjense que este es un resultado también un poco sorprendente. El extremo de la barra sufre una aceleración tangencial al comienzo del movimiento que es mayor que la aceleración de la gravedad. ¿No? Y eso puede ser un poquito llamativo, pero eso se debe al hecho de que se trata de un cuerpo rígido que se está acelerando y no es una partícula la que se acelera. Como les decía, esta aceleración que calculamos es la aceleración inicial de la barra. Un instante después la barra va a tener un cierto ángulo y el ángulo entre el vector r y el vector f ya no va a ser más 270, va a ser un poco menor, con lo cual el torque va a ser menor. Y el torque se va a ir reduciendo a medida que la barra se vuelva más vertical. De hecho, al momento en que la barra está vertical, el torque que hace el peso es cero, porque ahí el peso actúa en la línea de acción que pasa por el punto, o la línea de acción de la fuerza pasa por el punto respecto al cual estamos calculando el torque. Entonces, esta es solamente la aceleración inicial. La aceleración va a depender del tiempo y va a ir cambiando a medida que la barra vaya bajando o vaya girando. Con lo cual hay que tener cuidado con la segunda pregunta que les voy a plantear para resolver, es con qué velocidad angular llegará la barra a la posición vertical. Es decir, cuál es la velocidad angular de la barra cuando llega a esta posición. Entonces aquí hay que tener cuidado y no tentarse con aplicar cinemática del movimiento circular, porque uno podría decir, bueno, la velocidad angular sería igual a omega 0 más alfa por t, y uso esta alfa, pero acuérdense que eso solamente es válido cuando el movimiento es uniformemente acelerado. Es decir, la aceleración angular tiene que ser constante, y esta aceleración angular no es constante. Entonces no puedo usar esa expresión. Para encontrar la velocidad angular de la barra en este momento, lo que vamos a hacer es usar conservación de energía mecánica. ¿Por qué? Porque la única fuerza que está haciendo trabajo sobre la barra es el peso, y el peso es una fuerza conservativa. Entonces la energía mecánica de la barra se tiene que mantener constante. Entonces voy a medir la energía potencial respecto al centro de masa poniendo el 0 acá, es decir, el 0 en la posición del centro de masa cuando la barra está horizontal. De esa manera
La energía mecánica inicial es solo energía potencial gravitatoria, mg por L sobre 2. La energía cinética es cero porque la barra estaba en reposo al momento de soltarla. Y cuando la barra llega a la posición vertical, la energía mecánica de la barra es solamente energía cinética, porque el centro de masa está en lo que yo estoy llamando como cero de mi eje vertical. Entonces la energía potencial es cero y la energía cinética será la energía cinética de rotación igual a un medio de la masa por la velocidad angular al cuadrado. Como la energía se tiene que conservar, estas dos cosas serán iguales, estas dos expresiones de energía mecánica serán iguales, y de igualar estas dos puedo despejar la velocidad angular 3g sobre L raíz cuadrada. Otro ejemplo muy clásico es el de la máquina de Atwood. Nosotros ya hemos analizado este problema anteriormente, pero en el análisis previo que hicimos suponíamos que la polea era una polea fija y la cuerda deslizaba respecto de la polea sin ningún roce. Ahora vamos a cambiar el análisis y vamos a suponer que la polea es una polea maciza, es un cilindro macizo de masa R, radio R, que puede girar respecto de su centro de masa libremente. La cuerda es inextensible y no desliza respecto de la superficie de la polea. Entonces lo primero que vamos a observar es que, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, las tensiones ahora a cada lado de la polea van a ser diferentes. No voy a tener el mismo vector tensión de los dos lados, sino que de acá tendré un vector tensión 1 y acá tendré un vector tensión 2. Bueno, lo llamé prima porque llamé tensión 1 y tensión 2 a las que actúan sobre la masa. Y estas son las reacciones. Pero vamos a ver cuando planteemos la sumatoria de torques sobre la polea que esas dos tensiones tienen que ser distintas. ¿Por qué? Porque los torques que produce cada una de las fuerzas serán igual al módulo de la fuerza por el radio. Fíjense que el ángulo será de 90. Esta me generará una aceleración angular positiva, lo voy a tomar porque me lo acelera el sistema en el sentido antihorario, mientras que la tensión 2 me aceleraría el sistema en el sentido horario. Entonces lo voy a tomar como torque negativo. El torque neto entonces será el módulo de T1 por R menos el módulo de T2 por R, y eso es igual a I por alfa. Fíjense que si T1 y T2 fueran iguales, el torque neto sobre la polea sería cero y la polea no giraría. Es decir, que necesariamente para que el sistema se acelere, tengo que tener dos tensiones diferentes a cada lado de la polea. Voy a llamar a sub 1i a la aceleración de la masa 1 en el eje Y, a sub 2i esa va a ser hacia abajo. Voy a suponer que el sistema se acelera hacia abajo, que esta masa es mayor que esta. A sub 2i va a ser la aceleración hacia arriba de esta masa, ambos van a ser iguales, porque la cuerda es inextensible, y le voy a llamar a sub i. Y la aceleración tangencial tiene que ser igual a la aceleración angular de la polea por R. De esa manera puedo relacionar la aceleración angular de la polea con las aceleraciones lineales de cada una de las dos masas. Voy a plantear entonces la sumatoria de fuerzas sobre las dos masas. Esto va a ser igual a como lo hacíamos antes. Lo único que cambia es que ahora tengo dos tensiones diferentes. Entonces sobre la masa 2 tendré la tensión actuando en el sentido positivo. Voy a definir positivo para arriba para esta masa, porque es el sentido de aceleración del sistema. Será el módulo de tensión menos su peso, m2 por g, y eso será igual a m2 por a sub i, que voy a reescribir como m2 por alfa por r, usando esta relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular. Para la masa 1, como la aceleración va hacia abajo, voy a definir positivo hacia abajo. Entonces tendré m1 por g menos el módulo de t1 igual a m1 por la aceleración en el eje y, y eso lo reescribo como m1 por alfa por r. Entonces fíjense que lo que llegamos es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, el módulo de T1, el módulo de T2 y alfa. Entonces lo que tengo que hacer ahora es resolver este sistema. Con un poquito de álgebra puedo despejar, yo lo que hice fue despejar T sub 1 de esta tercera ecuación. Despejé T sub 1 de acá y después este resultado de T sub 1 lo reemplacé en esta segunda ecuación. Perdón, T sub 1 lo reemplacé acá y T sub 2 lo reemplacé acá, y de acá despejé el valor de alfa. Entonces, haciendo un poquito de álgebra, podemos encontrar que el valor de la aceleración angular, es decir, la aceleración con la que se está acelerando la polea, será esta expresión que está acá. Fíjense que depende de la diferencia de las masas. La que me va a determinar el signo de alfa va a ser la diferencia de estas dos masas. Si m1 es mayor que m2, esto será positivo, y el sentido será el que elegimos en este problema.
pero si M1 fuera menor que M2, la aceleración angular sería negativa, esta bajaría, esta subiría, y la aceleración de la polea sería en el sentido opuesto, es decir, en el sentido horario. Entonces el problema cambia radicalmente respecto a lo que veníamos resolviendo anteriormente en cuanto a la máquina de Atwood, porque se suma una nueva ecuación que está asociada con los torques sobre la polea, y se suma una nueva incógnita porque ahora tenemos dos tensiones diferentes actuando a cada uno de la polea. Pero fíjense que la resolución es relativamente sencilla, requiere un poquito más de álgebra en cuanto al mecanismo de resolución de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Con este valor de alfa después podemos venir a estas dos ecuaciones y resolver los valores de las dos tensiones que están actuando sobre la polea y las masas. Otro ejercicio muy clásico relacionado con estos temas es este que vamos a resolver ahora, y está relacionado con la conservación del momento angular. Lo que tenemos son dos chicos de masa m igual a 50 kilogramos parados en los extremos opuestos de una calecita de masa igual a 300 kilogramos y radio 2 metros, que rota con una velocidad angular constante de 2 por 1 sobre segundo. Entonces, tengo la calecita, que lo voy a modelar como un cilindro, y los dos chicos que están parados en los extremos de la calecita girando junto con la calecita a una cierta velocidad angular. En un determinado momento los chicos caminan hacia el centro de la calecita y se paran a la mitad del radio. Es decir, que empiezan a caminar mientras están girando y se paran a esta distancia, ¿no? Esto siempre sigue girando durante el problema. Pero ahora los chicos están ubicados a una distancia r sobre 2 del centro de la calecita, es decir, a la mitad del radio de la calecita. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad angular a la que rotará la calecita en ese instante? Entonces vamos a suponer como nuestro sistema de estudio a la calecita más los dos chicos. La calecita está girando respecto a este eje que pasa por el centro de masa del cilindro de la calecita, y vamos a suponer que en ese eje no hay roce, de forma tal que no hay ningún torque externo actuando sobre el sistema. Cuando los chicos caminan sobre la calecita, eso no produce ningún torque externo porque son parte del sistema, entonces es simplemente un reacomodamiento de la distribución de masa dentro del sistema, y el momento angular total del sistema debe permanecer constante. Entonces el momento angular en el eje Z, que es en la dirección en la que está el momento angular, es decir, un vector que está saliendo de la hoja, del plano de la hoja, inicial tiene que ser igual al final. Entonces lo que tenemos que hacer es escribir el momento angular inicial, el momento angular final, y igualar esas dos cantidades para tratar de encontrar la velocidad angular a la que va a girar el sistema luego del reacomodamiento, luego que los chicos caminen hasta esa nueva posición. El momento angular inicial lo voy a escribir como la suma de los momentos angulares de la calecita más el momento angular de cada uno de los chicos. Como tienen la misma masa y están ubicados a la misma distancia, lo voy a poner como 2 veces el de uno de los chicos. El momento angular de la calecita será I, el momento de inercia de la calecita por su velocidad angular. El momento de inercia de la calecita es el momento de inercia de un cilindro, un medio de m² cuadrado por su velocidad angular inicial. Y el momento angular de cada uno de los chicos será su momento de inercia, que es el momento de inercia de una masa puntual ubicado en una distancia r y de masa m, es decir, mr². Multiplico por 2 para tener en cuenta los dos chicos y multiplico por la velocidad angular para calcular el momento angular. Si sumo y regrupo un poco, esto lo puedo escribir de esta forma, sacando factor común r² omega, velocidad angular inicial. De la misma manera escribimos el momento angular final del sistema, como el de la calecita más el de los chicos. Ahora la diferencia de la calecita es igual, con una nueva velocidad angular, y el de los chicos va a estar con un momento de inercia distinto porque la distancia ahora al eje de rotación es menor, r sobre 2. Reescribimos esto de esta manera, sacando también factor común r², velocidad angular final, igualamos estas dos cosas y de esta relación podemos despejar entonces la velocidad angular final del sistema. Si hacemos las cuentas, obtenemos como velocidad angular final del sistema 2.54 1 sobre segundo. Entonces vemos que el hecho de que los chicos se acerquen produce una reducción del momento de inercia del sistema. Esa reducción del momento de inercia hace que la velocidad angular del sistema tenga que aumentar. Pase de 2 1 sobre segundo a 2.54 1 sobre segundo para que el momento angular total del sistema se mantenga constante. Entonces es un poco un ejemplo parecido al que yo les planteaba hoy de hacer poniéndose a girar sobre una silla giratoria y tomando un par de libros y extendiendo y contrayendo los brazos, ¿no? Estamos generando un fenómeno similar a este, de distribución de masa respecto a un sistema que está girando. Si no hay torques externos, la velocidad angular tendrá que irse reacomodando
Cuando aumenta el momento de inercia, la velocidad angular disminuye. Cuando disminuye el momento de inercia del sistema, la velocidad angular aumenta, para que el producto se mantenga constante. Y finalmente un problema de equilibrio de cuerpo rígido, en el cual, como les dije ahora, tenemos que plantear dos condiciones. Para que un cuerpo rígido esté en equilibrio no me alcanza que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero, sino que además necesito que la sumatoria de torques respecto a algún punto arbitrario también sea cero. Entonces lo que tenemos es un tablón de longitud L y 10 kilogramos, se apoya en dos caballetes como muestra la figura. Entonces este es el caballete. Cada caballete está a una distancia, este es el tablón, perdón, con los dos caballetes, cada caballete está a una distancia L sobre 3 del extremo más próximo del tablón, o sea que esto es L sobre 3, esto es L sobre 3 y esto es L sobre 3. Calcular la fuerza que ejercen los caballetes sobre el tablón cuando se coloca una caja de 30 newtons en un extremo del tablón. Entonces yo pongo el tablón sobre los caballetes y en uno de los extremos colocamos una caja de 30 newtons. Lo que queremos calcular es cuánto valen las fuerzas que los caballetes hacen sobre el tablón en estos dos puntos, cada una de estas dos fuerzas. Entonces veamos los diagramas de cuerpo libre de la caja. La caja tiene una fuerza normal que le hace el tablón y una fuerza peso que le hace la tierra. Eso está en equilibrio, la sumatoria me tiene que dar cero. Y sobre el caballete la situación es un poquito más complicada, perdón, sobre el tablón la situación es un poquito más complicada. Tengo las dos fuerzas que hacen los caballetes, normal 1 y normal 2, el peso que hace la tierra sobre el centro de masa y la fuerza N', que es la reacción a la que está haciendo el tablón sobre la caja. Como esta normal la hace el tablón sobre la caja le hace al tablón una N'. Fíjense que ahora he tomado cuidado en cuanto a dónde colocar cada una de las fuerzas. El punto de aplicación de la fuerza es importante cuando quiero plantear un ejercicio de equilibrio, porque yo tengo que calcular los torques y para eso tengo que calcular los brazos de palanca que se realizan respecto de algún punto respecto al cual yo voy a calcular los torques. Entonces es necesario que dibuje cada una de las fuerzas actuando sobre el cuerpo sobre el cual estoy calculando la condición de equilibrio en los puntos de aplicación precisos. Es distinto a lo que hacíamos antes cuando tratábamos el cuerpo como una partícula y todas las fuerzas las poníamos en lo que era el centro de masa del cuerpo, ¿no? Suponíamos a la partícula, a nuestro cuerpo como un punto, como una partícula, y todas las fuerzas las aplicábamos en ese punto, como si fuera el centro de masa. Ahora tengo que poner cada fuerza en el punto de aplicación. Entonces voy a plantear las condiciones de equilibrio sobre el tablón. La sumatoria de fuerzas en el eje Y me tiene que dar 0, entonces el módulo de normal 1 más el módulo de la normal 2 menos el módulo del peso menos el módulo N' me tiene que dar 0. Y N' lo conocemos porque N' sabemos que es la reacción a la normal que el tablón le hace a la caja. O sea que N y N' son iguales, el módulo. Y como la caja está en equilibrio, la normal tiene que ser igual el módulo al peso de la caja. Entonces el peso de la caja vale 30 newtons, la normal es igual al peso, N', el módulo es igual, es decir que el módulo de N' vale 30 newtons, o sea que este lo conozco. Lo que no conozco son ninguna de estas dos normales. Entonces lo que vamos a calcular ahora, lo que vamos a plantear ahora es la condición extra que tenemos que plantear para un cuerpo rígido en condición de equilibrio, que es que el torque respecto a algún punto arbitrario sea cero. Entonces acá hay un punto importante a tener en cuenta y es respecto a qué punto calculo los torques, la sumatoria de torques. Yo lo puedo calcular respecto a cualquier punto que se me ocurra. Puedo calcular los torques respecto a un punto que esté por acá, si quisiera. Pero hay que elegir de una manera inteligente el punto respecto al cual vamos a calcular los torques. Entonces lo que conviene hacer en este ejercicio, como yo tengo como incógnitas N1 y N2, una cosa inteligente para hacer es calcular los torques respecto al punto de aplicación de alguna de esas dos fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando calcule los torques respecto a ese punto, esa fuerza no va a generar torque respecto a ese, entonces no me va a aparecer en la sumatoria. Entonces me va a hacer un poco más sencilla las cuentas, nada más que eso. Pero, repito, yo puedo calcular los torques respecto a cualquier punto. Podría calcular respecto al centro de masa, por ejemplo. Pero yo voy a calcular los torques respecto al punto de aplicación de la normal N1, este punto. Entonces, respecto a este punto, fíjense que tanto el peso como N' me generan torques negativos porque me hacen acelerar el sistema en el sentido horario. Esto es una aceleración angular
con componente Z negativa que entra en la hoja, por lo tanto van a ser torques negativos, y la normal 2 me genera lo que sería un torque en el eje Z positivo, porque me haría acelerar el sistema con una componente de la aceleración angular en el eje Z en el sentido antihorario, es decir, con una componente en el eje Z positiva. Entonces, la sumatoria de torque será el torque de N2 positivo menos el torque del peso menos el torque de N'. Y esa suma me tiene que dar 0. Los torques tienen que estar equilibrados. Respecto a este punto y respecto a cualquier otro que lo calcule. Respecto a cualquiera me tiene que dar 0. Pero a mí me alcanza con calcularlo respecto de 1 y eso me va a permitir calcular el valor de las fuerzas que no conozco. Entonces, para calcular el torque respecto a N2, el torque respecto a N2 será F vectorial R. El R es un vector que va desde el punto respecto al cual estoy calculando el torque al punto de aplicación, o sea que el R será este vector. Como son perpendiculares, el ángulo entre ellos es 90, o sea que el seno de 90 me da 1, y me queda el producto de los módulos. El módulo de N2 por el módulo de R, que es esta distancia, es decir, L sobre 3. Para la fuerza peso, lo que tendré es el módulo de la fuerza peso por el módulo de esta distancia, que es L sobre 6, porque es L sobre 3 dividido 2. Fíjense que en este caso, si uno lo calculara en forma vectorial, el producto vectorial R vector F, el vector R es un vector que va desde el punto de aplicación, desde el punto de aplicación de la fuerza hasta desde el punto desde el cual estoy calculando el torque hacia el punto de aplicación de la fuerza. Entonces es este vector que va para allá. El ángulo que forman, si yo lo dibujo acá el vector, el ángulo que forman lo tengo que medir siempre desde el primero hacia el segundo. Esto es R vector F, entonces el ángulo lo mido desde R hasta F, es 270. Si yo calculara entonces el vector, el producto vectorial R vector F, el módulo me daría el módulo de R por el módulo de F por el seno de 270, y de ahí vendría ese signo negativo que yo estoy poniendo a mano acá. ¿No? Si yo hiciera las cuentas con el módulo del producto vectorial, obtendría el mismo resultado. De alguna manera estoy simplificando un poco porque yo ya sé cuáles me generan torques positivos y cuáles torques negativos, entonces los signos los pongo a mano. Pero es cuando hacíamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, teníamos las fuerzas que apuntaban hacia arriba positivas, las que apuntaban hacia abajo negativas. Si yo las descomponía en sus componentes cartesianas, una formaba un ángulo de 90 con el eje X y esa me daba un 1 con el seno de 90, la que apuntaba hacia abajo me daba un 270, seno de 270 era menos 1. Entonces acá pasa exactamente lo mismo. Yo acá directamente estoy eligiendo ya poner los signos a mano, pero si calculara el módulo del producto vectorial, obtendría un resultado negativo para el caso de P. Lo mismo pasaría para el caso de N'. Fíjense que el vector que tengo que tener en cuenta ahora es un vector que va desde este punto hasta acá. Entonces el ángulo es 270 de nuevo, ¿no? Si yo graficara el vector más para allá, el ángulo de R a N es 270. Siempre el ángulo lo tengo que medir desde el primer vector hasta el segundo en el sentido antihorario, cuando calculo el ángulo para ver el producto vectorial. Entonces en este caso va a ser el módulo de la normal por esta distancia. Esta distancia, esto es L sobre 3, esto es L sobre 3, esto es 2L sobre 3. Entonces el brazo de palanca de este torque es 2L sobre 3. Esta suma me tiene que dar 0. Entonces fíjense que acá directamente puedo despejar N2. N2 lo puedo despejar de acá porque todo esto lo conozco. Y N2 me da 109 newtons. Con este valor de N2 puedo venirme a la ecuación que me daba la condición de equilibrio para la sumatoria de fuerzas en el eje Y y despejar el módulo de N1. Y N1 me da 19 newtons. Entonces fíjense que los valores de las fuerzas no son iguales. Las fuerzas que están haciendo los dos caballetes son bien distintas. Esta es 19 newtons y esta es 109. Eso es claramente una consecuencia de tener apoyado un cuerpo de una cierta masa o de un cierto peso de este lado del tablón. Si esta masa no estuviera, es muy fácil hacer las cuentas y resolver y ver que las dos fuerzas serían iguales por la simetría del problema. El hecho de tener esta fuerza acá hace que la normal en este punto sea menor a la normal en este punto. La segunda pregunta que queremos resolver es ¿cuál es el peso máximo que se puede colocar en dicho extremo para que el tablón se mantenga sobre los caballetes? Entonces, si yo pongo 30 newtons acá,
lo que vemos es que la fuerza que se hace acá son 19 newton. Evidentemente, a medida que yo aumento el peso acá, la fuerza normal que hace este caballete va a ir disminuyendo, hasta que va a llegar un momento límite en el cual esa normal va a ser 0. Y esa es la situación que nosotros queremos resolver. Si yo pusiera un peso mayor que eso, ¿qué pasaría? El sistema ya no podría mantenerse en equilibrio y el tablón empezaría a girar. Es lo que pasa si nos apoyamos, un tablón apoyado sobre dos caballetes en el extremo del tablón, y nos apoyamos con mucha fuerza, lo levantamos y el tablón empieza a girar. Generamos una aceleración angular sobre el tablón hacia allá. Entonces lo que vamos a plantear nosotros para encontrar el peso máximo es la condición en la cual el sistema está equilibrado con una normal N1 igual a 0. Entonces, si calculamos ahora los torques respecto a al punto de aplicación de N2, tengo esta misma situación y yo ahora lo que voy a hacer es plantear los torques respecto a este punto. ¿Por qué los calculo respecto a este punto? Bueno, porque yo no conozco cuánto vale esta fuerza N2 cuando cambio el peso acá. Entonces, lo que me conviene para hacer más sencillo las cuentas es decir, bueno, calculo el torque respecto a este punto y el torque de N2 respecto a ese punto va a ser 0. Entonces, si planteo la sumatoria de torques respecto a ese punto, el punto de aplicación de la fuerza N2, tengo dos fuerzas haciendo torque. Acuérdense que esta vale 0 en esta situación, entonces esta no existe. El torque del peso que me genera torque positivo porque me acelera el sistema en el sentido antihorario y el torque de N' que me genera una aceleración en el sentido horario, o sea que este va a dar un torque negativo. Entonces, respecto a este punto, el torque del peso será el módulo del peso, mg, por el brazo de palanca, que es esta distancia. Esta distancia es L sobre 3 dividido 2, o sea, L sobre 6. Menos el torque de N', que es el módulo de N' por la distancia del punto de aplicación, entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje en el cual estamos calculando la rotación. El brazo de palanca en este caso es L sobre 3, esta distancia de acá. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces fíjense que directamente de esta ecuación puedo despejar el valor de N'. N' va a valer mg sobre 2, 49 newtons. Ahora, 49 newtons, que es N', tiene que ser igual a la normal que el tablón le hace al bloque, a la caja, y tiene que ser igual al peso de la caja. O sea que el peso máximo que podemos colocar en este extremo para que la barra no se caiga, que la barra no se levante de los caballetes, es de 49 newtons. Un peso mayor que ese va a hacer que la barra empiece a acelerarse en el sentido horario.